Hoy vamos a continuar con nuestro tema, la victoria de Gedeón. Es decir, ese es nuestro tema, pero estamos yendo por partes para entender mejor este maravilloso tema. Vamos a leer nuevamente en Jueces capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 24. Dice así la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levaduras y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aclaramos: Jehová Shalom significa Jehová es paz. Que el Señor añada su bendición a la buena palabra suya. Ayer hicimos un pequeño preámbulo para mirar el fondo histórico del panorama nacional de Israel, para entender, comprender y analizar mejor el escenario, el terreno donde tendría que actuar Gedeón, terreno donde él, de estar subyugados, explotados, llevó a la nación a un triunfo, a una victoria aplastante sobre el enemigo. ¿Por qué hicimos esa aclaración el día de ayer? Porque no podemos considerar la victoria de Gedeón sin recordar la condición en que se encontraba el pueblo de Israel. Una condición de desobediencia, de idolatría, de desacato a Jehová Dios. Esto hizo que hiciera necesario que Dios echara mano
de un hombre de tan humildes circunstancias y condiciones para traer libertad a su pueblo. Las proezas y victorias de Gedeón resaltan aún más cuando miramos el contrafondo oscuro que nos presenta la condición moral y espiritual de Israel. El pueblo de Dios había caído bajo su mano disciplinaria y el instrumento de que se valía Dios para castigarlos era Madián. Dios les había libertado para siempre de Egipto y del dominio de Faraón. Y ahora se encontraban en un estado no de esclavitud, sino de empobrecimiento y de debilidad. Esto ocurre con frecuencia en la vida de muchos redimidos. Ya no serán nunca más esclavos en Egipto. Dios los ha sacado de allá. Pero, ¿qué pasa? Se producen etapas de pobreza y debilidad espiritual en los hijos de Dios, porque son víctimas de las constantes incursiones del enemigo, no llegando nunca estos creyentes, igual que los israelitas, a ver que sus siembras merezcan frutos, porque no hay frutos para Dios cuando el creyente está pobre y débil espiritualmente. La causa de su lastimoso estado de Israel se deduce en la frase del versículo 10 que leímos ayer. Pero no habéis obedecido a mi voz. La desobediencia. Hermanos míos, parece de poca importancia tomar en poco la doctrina del Señor. Siempre he escuchado decir, no, esa no es doctrina primordial de base, no es doctrina capital, no es doctrina primaria, es doctrina secundaria. Y yo me pongo a pensar, si el Dios que nos ha dado la doctrina, el Dios que dice en su palabra que un vaso de agua tendrá su recompensa, quiere decir que nuestro Dios es el Dios de las pequeñeces, es el Dios de las cosas que a veces nos parecen a nosotros insignificantes. No habéis obedecido a mi voz, fueron desobedientes. Ahora Israel es un fiel cuadro de lo que sucede entre los hijos de Dios, entre los creyentes, entre los redimidos hoy en día. Por no haber vivido en obediencia a la palabra de Dios, se encuentran a granel creyentes debilitados y empobrecidos, víctimas de las incursiones de la carne. No hay en sus vidas frutos para Dios. No hay creyentes que disfrutan de la comunión con Dios por ser obedientes y están rebosando de esa paz que da el saber que somos obedientes y que andamos a la luz de sus ojos. La victoria de Gedeón era en realidad una serie de victorias que culminaron en la aplastante derrota del enemigo que durante 40 años no volvió a molestar a Israel. Ahora yo quiero que veamos que hubo una serie de victorias previas y notemos esas victorias que le condujeron a aquella gloriosa conquista de Madián. Será largo entrar en el detalle de cada victoria. Yo dejo a criterio de mis oyentes que en la presencia de Dios las analicen y disfruten de la enseñanza que nos regalan estas victorias. Primero, tenemos la victoria en su vida personal. Esto está en los versículos que acabo de leer precisamente.
Y a este primer punto voy a hacer un pequeño comentario. No voy a comentar todo lo que concierne a su victoria en su vida personal. Un pequeño comentario a esto. Primero, en el versículo 11 lo encontramos luchando por el alimento. Estaba trabajando, dice, en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Qué cosa más hermosa saber de alguien que lucha por el alimento. El poco alimento que quedaba y que él logró defenderlo del enemigo que se lo llevaba. Hermano, ¿te esfuerzas por alimentar tu alma cada día o dejas que el enemigo te arrebate la lectura de la palabra de Dios? Y por eso estás débil y por eso estás empobrecido espiritualmente. En segundo lugar, en el versículo 15, vemos que venció a la autosuficiencia. Cuando dijo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Puso de manifiesto su insuficiencia. Por eso digo, venció a la autosuficiencia. Manifestó humildad. Dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, mire las palabras del gran apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nadie es indispensable en la viña del Señor, pero todos somos necesarios. La iglesia no se paraliza porque alguien caprichosamente que cree saberlo todo, poderlo todo, se pone a un costado. Eso los hay. Dicen, ahora vamos a ver qué hacen sin mí. No, la obra del Señor sigue. A pesar de que todos tenemos nuestras fallas, la obra del Señor sigue. Este hombre venció la autosuficiencia. Y estaba pensando yo en un hombre modelo del Antiguo Testamento, Moisés. En el capítulo 3 de Éxodo, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mire, hay un ejemplo ahí. Hay otros ejemplos también. Tenemos el caso de Juan Bautista que dijo, tras mí viene otro, delante del cual encorvado no soy digno de desatar las correas de sus calzados. Qué cosa más preciosa. Otro hombre humilde. Y así los hay en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo mismo se consideraba. Hermano mío, si hay algo que tenemos que luchar para anular en nosotros es al viejo hombre con sus tendencias de autosuficiencia, de soberbia, de orgullo, de altivez, de hipocresía. Ojalá aprendamos de Gedeón, que desde el principio fue un hombre humilde para empezar sus victorias. Por otro lado, hablando de su victoria personal, en el verso 18 ofreció una ofrenda a Jehová. Pero si usted es detallista, si usted es estudioso de la Escritura, se va a dar cuenta que ofreció una ofrenda equivocada. ¿Por qué? Porque está escrito en Éxodo 12:9 que la ofrenda, el cordero, tenía que ser asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas.
ofreció una ofrenda equivocada. Hizo hervir el cordero en vez de ponerlo cocido al fuego. Pero ¿saben una cosa? Fue aceptada. ¿Qué le dijo el ángel cuando él trajo la ofrenda? El ángel le dijo: toma la carne y los panes sin levaduras y ponlos sobre esta peña. Su ofrenda fue aceptada en Cristo, la roca. Cristo es la peña, Cristo es la roca. Y puesta sobre la roca fue aceptada en Cristo. Cuántas oraciones, cuántas formas de alabar al Señor es equivocada porque nosotros o desconocemos o somos caprichosos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero el Señor los acepta en Cristo, la roca. Por otro lado, dice que edificó altar a Jehová. Edificó altar a Jehová en el lugar donde Jehová se le manifestó, diciéndole: paz a ti. Y en ese lugar donde el Señor le apareció, halló paz. Una paz que él necesitaba para gobernar su corazón, para tener entendimiento frente a las luchas que iban a sobrevenir. Por eso Pablo escribió en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, ¿disfrutamos de la paz de Dios cada día? Yo le digo al Señor: ayúdame, Señor, a gozarme en saber que he sido recibido como hijo en tu familia, al saber que he sido perdonado, que ya para mí no hay condenación. Hazme hoy día disfrutar del gozo de ser salvo y de la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor nos ayude a entender. Pero me di el trabajito, el tiempo de explicar su victoria en su vida personal. Pero siguen otras victorias, se las digo para que cada uno de ustedes analice en su casa. Tuvo una victoria sobre el pecado en su propia casa. Lea los versículos 25 al 32. Es que no se puede servir al Señor allá si no vencemos primero en nuestra casa. No podemos nosotros ir a tocar la bocina si antes no agarramos el hacha para voltear los ídolos que hay en nuestra propia casa, en nuestro propio corazón. En tercer lugar, la victoria sobre su propia incredulidad, y eso es precioso, tiene lecciones lindas en los versículos 36 al 40 y en el capítulo 7, versículos 9 al 15. En cuarto lugar, la victoria sobre el orgullo y confianza en el brazo humano, en el capítulo 7, los versos 2 al 8. Y por fin, la victoria sobre Madián, en el capítulo 7, versos 16 al 25. Vamos a continuar. He dado solamente las pautas acá. Esto cada uno estúdielo en su casa. Pero vamos a continuar mirando a este personaje, sus victorias, la victoria de Gedeón.